bendiga a todos. Buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, que como digo siempre, de cierta forma la puedan estar pasando bien en esta cuarentena. Sé que son días difíciles, pero lo fabuloso de todo esto es que podemos estar cerca de Dios, podemos estar dando inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Será de gran bendición para todos ustedes. Lo hacemos con mucho amor. Dios te bendiga, pastora. ¿Cómo estás, Daniel? Dios te bendiga. Buenas noches. Muy bien. Amén, buenas noches. Muy bien, pastora. ¿Y usted? Bueno, bien, me alegro. Aquí viéndote después de un tiempito. Sí, un tiempito allí. Me da mucho gusto tenerla acá, pastora, hoy en este conversatorio, algo que sale del corazón de Dios. Y bueno, reciba saludos cordiales de nuestros pastores, Antonella y Luis Torres. De verdad que muchas gracias por el apoyo, por su tiempo, por la dedicación. Y bueno, en esta noche hemos decidido hacer este conversatorio con usted para hablar sobre el tema el empoderamiento de la iglesia en este tiempo. Casualmente hace unos días hablábamos con el pastor Benito y hablábamos del futuro, la mentalidad de la iglesia una vez que pase todo ello. Y llegábamos a la conclusión y el pastor nos comentaba que no tenía que ser la misma, no tendría que ser la misma, tendría que haber un cambio. Una vez pase todo esto, tendría que haber un cambio en el cuerpo de Cristo. Claro. Y hoy vamos a estar hablando de ese empoderamiento, cómo empoderar a la iglesia en este tiempo. Son los puntos del conversatorio, pero antes de ello vamos a estar orando para dar inicio y esperar que los hermanos se conecten allí. Y una vez que oremos, empezamos. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque tú nos has permitido, Dios, hacer todas nuestras tareas, Dios, y poder estar aquí para poder bendecir, Señor, de alguna u otra forma a los hermanos que nos sintonizan. Te pedimos, Señor, Padre, que tomes el control de todo esto, Señor. Te pedimos que Señor, abra los corazones, que las mentes puedan ser renovadas, transformadas, Dios, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que nos sigas guardando a cada uno de nosotros, Señor, y que sigas tomando el control de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastora. Empecemos. El empoderamiento de la iglesia. Primer punto. Quiero que nos converse, pastora, tiempo de empoderamiento. Para usted, cuéntenos, ¿qué puede entender acerca de ello? ¿Qué nos puede ilustrar? Claro que sí, Daniel. Mira, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos acabas de hablar, el tiempo. Cuando hablamos de la palabra tiempo, estamos hablando de que la Biblia nos expresa literalmente que hay diferentes tiempos. El tiempo Cronos, que es el diario vivir, y el tiempo que nosotros podemos medir por cantidad, y el tiempo Kairos, que es el tiempo de Dios, el tiempo espiritual donde no hay límites, el tiempo de la eternidad y donde Dios opera. Y cuando estamos hablando del tiempo de empoderamiento de la iglesia, estamos hablando de la oportunidad que tiene la iglesia para manifestar el poder de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en medio nuestro, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios nos ha llamado que debemos ser entendidos en los tiempos, debemos saber discernir los tiempos. La iglesia necesita comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trabajando en este tiempo, y alinearse, ajustarse a los tiempos en los que Dios se está manifestando. Por eso es importante comprender que aquellas personas entendidas en los tiempos son personas con un espíritu diferente. Son personas con una mente diferente, con un corazón diferente. Son personas que tienen una actitud totalmente alineada hacia Dios, hacia su palabra, hacia lo que Dios quiere para su iglesia y para los tiempos. Es aquella persona que tiene la mente de Cristo y tiene un lenguaje espiritual establecido sobre la palabra del Señor, y que nos ayuda, ¿verdad?, a
a direccionarnos o alinearnos o ajustarnos a lo que Dios quiere en estos tiempos. Por eso la iglesia, para poder establecer el reino de Dios, para poder vivir en la voluntad de Dios, para poder manifestar ese poder, primero tenemos que discernir los tiempos y ser expertos en los tiempos y las manifestaciones de Dios a través de los tiempos. Basado en eso, Daniel, nosotros podemos darnos cuenta que es importante conocer las cosas en su debida relación. Es ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, porque nosotros tenemos que ver con los ojos del Espíritu, porque es la dispensación del Espíritu Santo en la iglesia. El que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo manifestado a través de la iglesia en este tiempo. Por eso que felicito a los pastores Torres, te felicito a ti, Daniel, por esta iniciativa de tomar este tema tan importante como es el empoderamiento, el manifestar, el establecer el reino de Dios en medio de, no importa la circunstancia. Dios no se mueve como se mueve el hombre. Dios se mueve de maneras sobrenaturales y así se debe mover la iglesia. Entonces, Danielito, el Señor dijo claramente que toda potestad, dijo Jesús cuando dejó la gran comisión, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué quiere decir? Dios le dio a la iglesia una gran comisión, una misión que cumplir, y nos ha enviado a esa misión, y nosotros tenemos que comprender lo que Dios ha delegado en nosotros. Basado en ese punto, cuando comprendemos la palabra poder, porque estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de adquirir ese poder y esa dependencia de Dios, porque el poder no es nuestro, el poder es del Espíritu Santo, el poder es de Dios, no es nuestro. Tenemos que comprenderlo, que Él hace como quiere y con quien quiere. Basado en eso, Danielito, quiero decirte que poder no es otra cosa que dunamis. Dunamis, todo ese potencial, toda esa capacidad, toda esa fuerza, toda esa habilidad, todo ese derecho de actuar y esa autoridad delegada por el Señor, la tiene la iglesia. La tiene la iglesia, y cuando hablamos de dunamis también hablamos de exousia. Exousia no es otra cosa que el derecho a actuar en ese poder delegado, en ese poder adquirido, todas esas habilidades, todas esas herramientas, es el derecho de actuar en su nombre. ¿En quién? En el nombre de Cristo. Él dijo, toda potestad me es dada, y nos la delegó a nosotros, ¿cierto? Una vez que nosotros comprendemos estos términos y todas estas palabras tan hermosas, nosotros comprendemos otro término bien hermoso, que es el término issues, que es la habilidad y la fuerza para nosotros prevalecer y manifestar ese poder por encima de cualquier circunstancia. ¿Qué quiere decir? Yo he sido investido de poder, yo he sido revestido de poder, pero también tengo ese poder para prevalecer por encima. Por eso Pablo dijo, nosotros antes en todas las cosas somos más que vencedores, estamos por encima de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos ese poder. La iglesia está empoderada por encima para prevalecer sobre todo lo que estemos viviendo. El encierro, como muchos lo dicen, por encima de la circunstancia, la escasez, lo que pueda haber, nosotros estamos por encima, y Dios nos ha permitido entonces manifestar el Kratos, manifestar ese poder y establecer el poder de Dios en medio de todos los tiempos. Amén, amén. Hablaba acerca del poder, ese poder que muchas veces nosotros confundimos. Creo que a cualquiera le puede llegar el momento en que nosotros creemos que lo que nosotros podemos llegar a entender o hablar o incluso hacer, muchas veces nos lo atribuimos a nosotros, pero realmente ese poder es de Dios, es del Espíritu, de más nadie. Aunque sea
hecho a través de ti, eso es un poder que se te está conectando, está yendo a través de ti para poder quizás bendecir a alguien o hacer algo en alguna ocasión. Entonces es muy bueno tenerlo en claro. Entonces, ya que estamos hablando de poder, pastora, vamos al segundo punto, y es el poder que necesitamos. Háblenos acerca de ello. Bueno, para poder comprender ese poder que necesitamos, debemos mirar los 4 mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Nosotros como iglesia tenemos la misión de manifestar el reino de Dios a través del poder que nos ha delegado. Ese poder, Daniel, está basado en lo que Jesús dijo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Ese es el primer punto en Mateo 28. En Marcos capítulo 16 también nos dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas nos dice, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder según la promesa del Padre. Me estás hablando del poder que nosotros necesitamos. Entonces, cuando Juan lo manifiesta, dice, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. ¿Y qué hizo? Sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando nosotros como iglesia comprendemos cuál es el poder que necesitamos, no es el poder cronos, el poder de las redes sociales o el poder de la capacidad humana o de la preparación en un momento dado educativa, por decirlo así. Lo que nosotros necesitamos es comprender que Cristo nos delegó ese poder a la iglesia con una misión. Y la misión en todo tiempo es que nosotros hagamos las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Un punto fundamental es comprender que Dios nos ha llamado a estar llenos del Espíritu, pero también ungidos por el Espíritu. El Señor nos ha llamado a dar fruto y a tener dones, porque no puede haber un ministerio integral sin fruto y sin don, porque muchos de nosotros queremos poder para manifestar los dones o las herramientas, las cualidades que Dios nos ha dado, pero sin comprender que para que haya una integralidad tiene que haber fruto. Y Jesús lo manifestó cuando le enseñó a los discípulos la necesidad de tener el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo por la letra del Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta en el capítulo 1, verso 9, por allá 8 y 9, dice, y me seréis testigos cuando recibáis el poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiero remarcar? El poder que necesita la iglesia es el poder delegado por el Espíritu Santo a través de las herramientas, de los dones que cada uno de nosotros tiene al servicio de la iglesia, al servicio del pueblo de Dios. Cuando Él dijo, y recibiréis poder, es un revestimiento de capacidades sobrenaturales para establecer y manifestar el reino de Dios en la tierra. En este tiempo la iglesia está despertando, en este tiempo la iglesia está comprendiendo la necesidad de tener consigo y en sí ese poder del Espíritu Santo para dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en medio de su iglesia. Por eso Dios está provocando, está despertando, está haciendo de este tiempo un tiempo especial donde la iglesia no solamente está ya empoderada, sino que va a salir hacia otros niveles de autoridad para manifestar ese poder en medio de lo que nos espera en el tiempo que se nos avecina. Eso es importante porque yo recuerdo la necesidad
de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, cuando dice que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús nos dejó el mejor ejemplo de la necesidad de ser no solamente llenos del Espíritu Santo, sino también ungidos, Daniel. La llenura es una cosa. La llenura es la capacidad del Espíritu Santo en nuestro interior para tratar con nuestro corazón, para cambiarnos y transformarnos. Pero la unción es el embarre, el revestimiento del Espíritu Santo con poder para liberar al cautivo, para dar vista al ciego, para sanar al quebrantado de corazón y para liberar al oprimido. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia también lograse ese objetivo. Amén, amén. Cuando yo elaboraba el tema de conversatorio para el día de hoy, porque quizás los hermanos quizás piensen pues, que no es fácil elegir un tema, elegir algo, ¿no? Porque solo tú vas y averiguas y ya lo eliges. No, es algo que tú te sientas, oras, lees la Biblia y empiezas a escribir y le preguntas a Dios qué necesita tu iglesia, qué quieres que hablemos, porque ese es mi concepto, que nosotros podamos bendecir a la iglesia para que después de este tiempo nosotros podamos tener una mentalidad diferente. Y cuando elaboraba este tema, la palabra empoderamiento realmente es apoderamiento. Como decía la pastora al principio, es cuando adquiero algo. Me quiero empoderar de algo, es apropiarse de algo, apropiarse. Y entonces lo relacionaba con las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Entonces, este es un tiempo donde vamos a trabajar en el tiempo de Dios o en el tiempo de nosotros, que viene siendo el tiempo Kairos o el tiempo Crono. Y decía la pastora Nati y explicaba eso, pero desde mi punto, cuando tú trabajas en el tiempo Kairos, tú vas a comenzar a adueñarte y apropiarte, a adquirir las promesas de Dios. Pero cuando tú empiezas a trabajar en el tiempo Crono, realmente te estás alejando de poder adquirir, de poder empoderarte de eso. Entonces, hablando de eso, vamos al tercer punto. Pastora, háblenos una visión de apoderamiento, o en este caso, de empoderamiento. ¿Cómo logramos obtener esa visión? Háblenos sobre ella, pastora. ¿Cómo logramos adquirir esa visión de empoderamiento? Primero que todo, nosotros tenemos que ser determinados, Daniel. Nosotros no podemos jugar al Evangelio. Nosotros no podemos entretenernos con el tiempo Cronos, con las circunstancias que estamos viviendo. No podemos ajustar nuestra visión a lo que vemos naturalmente. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. Dice la palabra que nosotros vivimos por fe, no por vista, y andamos por fe. Entonces, basado en eso, debemos ser determinados a buscar a Dios para recibir el direccionamiento, las herramientas, los planes, las estrategias que Dios tiene para la iglesia, porque esto no acaba aquí en este momento, esto continúa, esto es algo temporal, pero nosotros no podemos vivir las cosas de manera como las viven los demás. Nosotros tenemos que tener diligencia, no solo determinación, sino diligencia. Nosotros debemos ser diligentes, comprometidos, entregados al Señor para que se establezca la voluntad del Señor, no la nuestra. Nosotros debemos pensar como Dios piensa, caminar por los caminos del Señor. Nosotros tenemos que desear lo que Dios desea para su iglesia, porque como hijos, como siervos, nosotros debemos recibir ese ajuste de visión. Nosotros debemos estar enfocados en el propósito de Dios. La Biblia dice que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ella. Eso quiere decir, Daniel, que nosotros, Dios ya preparó obras, Dios ya preparó
propósito. Dios ya nos ha llamado, nos ha seleccionado de antemano para vivir en un trabajo, en un servicio específico. Y si yo no comprendo eso, si yo no me alineo a eso, voy a ser inconstante, voy a ser negligente, voy a estar desalineado, desorganizado, desordenado, y no voy a poder completar o vivir a plenitud lo que Dios quiere, no solamente como iglesia, sino en la familia y en todos los términos que Dios tiene para nosotros. Pero para eso se requiere disciplina de parte de nosotros. Comprendiendo y hablando de que muchos de nosotros, lamentablemente, como iglesia, no tenemos una vida disciplinada. Creo que en este tiempo Dios nos está enseñando a la iglesia y está despertando a la iglesia a un espíritu de oración, a una mente de oración, a una vida entregada al propósito de Él y no al nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede manifestar a través de nosotros su poder. Y cuando hablamos de empoderamiento, debemos comprender que es buscar en oración a Dios para poder apoderarnos de aquello que quiere Dios y poder manifestarlo dentro de su iglesia y dentro de sus planes. Entonces, para eso tenemos que ser no solo determinados, no solamente diligentes, sino no solamente disciplinados, sino también constantes, perseverantes, firmes. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros padecemos de algo. Decimos, sí, lo voy a hacer, voy a trabajar, voy a servir al Señor, voy a estar comprometido con el Señor. Pero cuando las cosas empiezan a caminar de otra manera, nos relajamos. Entonces, cuando nos relajamos, empezamos a separarnos de ese poder o de ese empoderamiento o de ese propósito que Dios tiene con la iglesia. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos ser firmes, constantes, perseverantes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Así es. Pienso que en cuanto al tema de los puntos que usted marcó, la determinación, la disciplina, la constancia que nosotros tenemos, pienso que nosotros debemos de aprender a trabajar mucho en ello. Y eso significa poder trabajar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decidimos y tomamos la iniciativa de decir, no, yo voy a trabajar para poder ayudar a otro, pero realmente yo estoy listo para hacerlo. Es la pregunta que pienso que debemos de hacernos, porque tienes que ser una persona determinada y disciplinada para luego poder ayudar a otro, porque si no lo soy, ¿cómo voy a ayudarlo? ¿Sí? Decidamos, o soy determinado, disciplinado, constante en lo que haga, en la oración, en el ayuno, en las congregaciones, o sea, en todo eso, para luego poder ayudar, porque muchas veces queremos ayudar, pero estamos siendo todo ello. Es algo bastante cuestionable. Amén. Por eso es importante, Daniel, comprender que este tiempo Dios lo ha destinado para capacitarnos, para prepararnos, y por eso te hablaba de la diferencia entre el fruto y el don, porque muchos nos enfocamos en el don, que es las herramientas para el ministerio, pero no nos enfocamos en el fruto, que es el trabajo de Dios en nuestro corazón para cambiarnos y transformarnos y capacitarnos entonces para servir a otros. Exacto. Amén, amén. Amén, pastora. Llegamos al punto cumbre del conversatorio. Ahora mismo hay hermanos que nos están sintonizando y han escuchado todos los puntos que hemos estado hablando. Voy a abrir un espacio exactamente de 2 minutos para todo aquel que quiera hacerle una pregunta a la pastora Cañate de acuerdo al tema que estamos hablando del empoderamiento de la iglesia, alguna duda o algo que usted quiera saber. Tiene 2 minutos para dejar su pregunta aquí en los comentarios y nosotros le estaremos leyendo. Entre que esperamos que que los hermanos escriban sus comentarios, escriban sus preguntas allí. Pastora, cuéntenos un poco de cómo está pasando esta cuarentena, cómo va su equipo de trabajo,
el ministerio. El pastor Benito me lo saluda. Bueno, empoderado, Daniel, buscando el propósito de Dios, ajustando la visión, siempre para predicar, para enseñar, para llevar el mensaje de salvación, porque sentimos que la iglesia se desajustó, no nuestra iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo se desajustó por un tiempo en la visión de predicar salvación y vida eterna. Entonces, este tiempo Dios nos ha hecho comprender a cada uno de nosotros que la vida es corta, que la salud también, la familia, todo depende de Él y de su poder, y que la iglesia es la que tiene que manifestar ese tiempo y tiene que capacitarse y tiene que empoderarse, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene es bastante desafiante, pero Dios tiene un remanente, Daniel, como tú y como muchos jóvenes, ¿verdad? Que está empoderando para hacer cosas mayores, cosas grandes, esas cosas que Jesús dijo que haríamos cuando Él estaría con el Padre. Entonces, yo creo que la juventud es una parte fundamental en este tiempo, y estamos preparando a nuestros jóvenes para empoderarlos, para que ellos sean el relevo de la próxima generación. Así que ese es uno de los puntos principales. Amén, amén. Creemos firmemente, yo creo firmemente en el relevo generacional. Claro. Algún día cuando el pastor Benito ya no pueda mucho, entonces yo voy y lo relevo y doy sus clases y todo lo demás. No, mentira. Bien, aquí el hermano José de la Reina escribe, ya se lo buscó. ¿Piensa usted que la iglesia debe también trabajar más en equipo luego de salir de la cuarentena? Esa es una pregunta, después le escribí otra, pero primero vamos a atender eso. ¿Piensa usted que la iglesia debe también trabajar más en equipo luego de salir de la cuarentena? Bueno, la iglesia siempre debe trabajar en equipo. Nosotros no nacimos en Cristo para ser isla. Somos una comunidad, somos una familia. Y Cristo dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces la unidad de la iglesia es fundamental. Nosotros debemos comprender que la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un concilio, la iglesia de Cristo no es una estructura de 4 paredes. La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo que debe unirse uno con otro para manifestar ese poder. Lo que quiero decirte que así como el hígado, los pulmones, los ojos, las manos son importantes en un cuerpo y cada uno tiene su función, así cada uno de nosotros tiene una función como parte de la iglesia, y debemos comprender que la iglesia no es competencia, ni quien predica mejor, ni quien enseña mejor, ni quien tiene más fuego y más poder. La iglesia está para restaurar, para liberar, para servir, y cada uno en su debido enfoque, en la posición que Dios nos ha llamado, sin celos, sin envidias, sin querer ser más que nadie, simplemente con humildad y pureza de corazón servir al Señor, porque Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces ese es el punto fundamental. Debemos tener la humildad como pueblo de Dios de unirnos los unos a los otros a servir, no solamente entre nosotros mismos, sino a nuestro prójimo. Amén. Dice la hermana Olga de Matos: pastora, para lograr tener ese gran empoderamiento, ¿es necesario tener un buen testimonio? Oh, sí. Quiero decirte que el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que te cité antes, dice, y me seréis testigo. Ese es de pertenencia. Eso quiere decir que para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo con poder, yo debo pertenecer, debo ser parte de ese pueblo de Dios, parte de ese cuerpo, y tener el testimonio, porque cuando habla de y me seréis testigo, habla del término martirios. Martirios es perder la vida
por aquellos que se aman. Entonces, cuando nosotros adquirimos la responsabilidad y el compromiso con Dios, debemos comprender que la palabra siervo es perder la vida. Cuando usted y yo servimos al propósito de Dios, ya yo no hago lo que quiero, ni lo que me parece a mí. Yo obedezco la palabra y hago todo conforme a la palabra. Y para ser testigo del poder de Dios, tengo que tener testimonio. Y eso significa tomar, negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y seguir a Cristo. Amén, amén. Esperemos haya podido responder la pregunta de la hermana. Dice otra hermana aquí, ¿cuál es la diferencia entre dunamis y exousia? Okay. Dunamis es el poder en toda su esencia, por decirlo así, dentro de nosotros y con nosotros, ¿verdad? Pero exousia es el derecho legal a utilizar ese poder. ¿Qué quiere decir? En el nombre de Jesús. Ese poder, como bien te lo dije, no es de nosotros, es la capacidad o la habilidad o la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros como vasija de barro, como vaso útil en las manos del Señor, como obreros aprobados, para entonces el Kratos manifestar ese poder, porque la iglesia, Jesús le delegó a la iglesia ese poder. Pero para poder manifestarse ese poder, yo tengo que tener al Espíritu Santo en mí y conmigo, en mí, dentro de mí, para testimonio, ¿verdad? De cambio, de transformación de mi vida, de lo que fue esa vieja vida a una nueva vida. Y haciendo eso, entonces podré manifestar ese poder como testigo, con el testimonio adecuado de que morí esa vieja vida y tengo una nueva vida para predicar salvación, vida eterna, y para llamar a las personas al arrepentimiento y a la conversión. Amén, amén. Podría esperar una última pregunta, los hermanos están conectados, pero no sé si alguien más tiene una pregunta, lo vamos a estar esperando. Tienen alrededor de unos 30 segundos para hacerlo. Yo sé que usted tiene dedos rápidos, que usted puede escribirlo allí. Pero de acuerdo a esto, esto me hacía recordar mucho acerca de cuando una vez que Jesús ya iba a ascender al cielo, porque ya había cumplido su misión, Él les dice a los discípulos que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera y los visitara, que viniera el Espíritu Santo a hacer su parte, su faceta. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo en nosotros significa, no quiero que me malentiendan, pero realmente el Espíritu que el Espíritu que venga a nosotros y repose en nosotros representa como que van a venir muchas cosas a ti. Van a venir todas las bendiciones de Dios y van a venir todas las promesas de Dios, pero también van a venir muchas pruebas, muchas dificultades, porque una vez que los discípulos se cumplió lo del Pentecostés, el día de Pentecostés, ¿qué vino después de ello? Persecución. Vino la persecución. Entonces, cuando nosotros hablamos de empoderarnos, cuando hablamos de poder, que queremos ese poder del Espíritu Santo, debemos de tener en cuenta que sí vamos a ser bendecidos por el poder del Espíritu Santo, pero que también después de ello va a venir la persecución. Pero lo importante de esto es que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos prepara para esa persecución, para poder resistir y poder estar allí pegado a esa vid verdadera. Bien, con esto cerramos el tiempo de preguntas. Muchas gracias a los que participaron y gracias a todos los que están conectados. Pastora, ahora quiero, como siempre, le pido a todos los que se conectan a nuestro conversatorio, a los invitados especiales, que pueda dar una pequeña cápsula de unos 5 minutos para bendecir al pueblo de Dios que está conectado y los que nos van a ver después. Así que, pastora,
Por favor. Bueno, Daniel, ¿qué te puedo decir? Una de las cosas fundamentales es comprender que Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que aferrarnos a esa palabra de que a pesar de cualquier circunstancia que estamos viviendo, siempre Él nos va a dar la victoria en todo tiempo. Y nosotros comprender que la iglesia está llamada a manifestar ese poder que Él nos ha dado, a manifestar la victoria en todo tiempo. Cuando nosotros comprendemos, yo estoy muy empoderada sobre los entendidos en los tiempos. Esa es la verdad. Yo creo que ya no podemos jugar, ya no podemos vacilar. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, hijos e hijas, siervos y siervas, comprometidos con Dios. Responsables, entregados, apasionados por la obra del Señor, porque hemos comprendido en este tiempo que solo Dios puede darnos la solución a cualquier circunstancia. Y este es un tiempo de reflexión para nosotros, que no estamos huérfanos, no estamos solos. Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios para ayudarnos en todo momento, para fortalecernos en todo momento, pero por sobre todo para que nos dé ese poder que necesitamos para manifestar y establecer el reino de Dios en medio de nosotros. La iglesia debe utilizar las herramientas que Dios nos ha dado y dejar a un lado todo aquello que antes habíamos experimentado y afinar nuestro enfoque hacia la voluntad de Dios y hacia los propósitos de Dios. Ya no podemos pensar en lo que a mí me parece que debe ser o en lo que a mí me parece que puedo hacer. Yo tengo que comprender que debo tener un espíritu diferente, una manera diferente de actuar frente a lo que viene. Los desafíos que vienen, Dios con la visión correcta, con el ajuste correcto, con el enfoque correcto, siempre va a darle la victoria a la iglesia, porque dice la palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por eso es importante la determinación, por eso es importante la diligencia, por eso es importante la disciplina de no hacer lo que quiero. Ya no es si quiero orar, debo orar. Ya no es si quiero ayunar, debo ayunar. Ya no es si quiero servir. La iglesia no se puede mover por emociones ni por estados de ánimos. La iglesia se tiene que mover en el poder del Señor, ¿verdad? Que nos impulsa a servirle, a comprometernos, a dar la milla extra que Dios quiere que demos cada uno de nosotros para que mucha gente sea salva. Hay almas que necesitan salvación y este es el tiempo del gran avivamiento espiritual de la iglesia, el despertar de los valientes del Señor, el despertar de esos valientes en extremo, hombres y mujeres, guerreros poderosos en batalla, que ya Dios ha equipado en este tiempo, que los ha mudado, hermano, lo ha hecho trascender, ir más allá y comprender que esto no es un juego, esto es la empresa de Dios, el negocio del Padre, y el negocio de los padres es ganar almas para el reino, porque ganar almas es sabio. Y los entendidos en los tiempos somos sabios, que no vinimos a vivir la vida que queremos, vinimos a vivir la vida para la cual Dios nos ha creado, como parte de ese ejército, como parte de ese pueblo, como parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de cumplir la función y el propósito al cual Dios nos ha llamado. Amén. Amén, pastor, amén. Muchas gracias. De verdad que ahí, hermano, a un comentario dijo, los 5 minutos de la pastora son poderosos, de verdad. Poderoso. Amén. Bueno, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias a los hermanos que nos han sintonizado, gracias por sacar de su tiempo y esperamos en Dios de que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayamos podido sembrar esa semilla de edificación en sus vidas y que de cierto modo
poder mantener a la iglesia conectada en un tiempo tan difícil como es este, donde no podemos ir a nuestras iglesias, a nuestros templos, pero que la iglesia no se ha quedado detenida, sino que hemos estado trabajando para poder mantenerlos conectados. Así que muchas gracias, pastora, gracias por su tiempo. No sé si tiene algo que decir. Claro que sí, Daniel. Mira, una de las cosas que tú decías es que nos esperan tiempos de persecución, nos esperan tiempos en donde no va a ser fácil. No va a ser fácil, es cierto que no va a ser fácil, pero no estamos solos. Jesucristo sigue en su trono gobernando en su iglesia. Y creo que es el tiempo del gobierno de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, para los últimos tiempos, en donde se van a establecer las leyes o las enseñanzas que en principio, o la verdad de la palabra que en principio hacen libre a muchas personas. Así que, Daniel, yo agradezco al Señor por tu vida. De verdad que te vi tan jovencito, y ahora estás tan grandote, que le doy gracias al Señor por también formar parte de la formación en tu vida junto con tu familia, y agradezco al Señor por verte ahora ser un siervo esforzado, valiente, aprobado de parte del Señor, y alabo y glorifico al Señor por ello, y también por los pastores Torres, que han sabido formarte, han sabido guiarte y valorarte, y yo creo que eso es lo que Dios está esperando, que muchos de nosotros como pastores valoremos los tesoros que tenemos dentro de nuestra iglesia, que Dios está levantando para glorificar su nombre, porque el fin de todos los tiempos es que nosotros nos formemos a esa juventud que seguirá glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de nuestra iglesia. Jesucristo debe ser el centro de cada uno de nosotros, y Él debe gobernar no solamente en nuestros corazones, sino en nuestras familias, y debe gobernar cada ministerio, porque para eso fuimos nosotros llamados. Así que seguiré orando por ti, Daniel. Seguiré orando por los pastores Torres. Gracias a la iglesia Maranata por la oportunidad de compartir junto a usted. El tiempo es corto, se va rapidísimo. Queremos decir muchas cosas, pero sabemos sujetarnos a la autoridad, y en este caso tú eres la autoridad. No, por mí, aquí nos empezamos 1 hora y media, solo que Instagram nos da 1 hora, y bueno, ahora mismo la ley Instagram dice 1 hora, bueno, 1 hora. Pero no, sí, pastora, muchas gracias por su tiempo, igual al pastor Benito, que estuvo la vez pasada con nosotros y fue de bendición. La segunda parte quedó pendiente con él. Varias personas han escrito en el chat del DM de la iglesia al personal que cuándo va el segundo con el pastor Benito, pero quizás va más adelante, porque tengo más o menos una idea, porque ya él nos ilustró la parte de una iglesia con una mentalidad después de cuarentena, después del encierro, y quizás tengamos, porque yo no voy a detener esto, aunque regresemos a los cultos, no lo voy a detener. Quizás el pastor entonces nos traiga la segunda parte, una iglesia ya salida del encierro y nos ilustra acerca de ello. Así que quizás va más adelante, no hay que quitar las dudas. Así que, pastora, muchas gracias, déjeme orar por usted. Claro. Y finalizamos Amén. El en vivo. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias por nuestra amada pastora Carmen, Señor. Te pedimos que la sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo su ministerio, Señor, a ella y a su esposo, Padre. Sigue dándole esas ideas, ese conocimiento de tu palabra, esa sabiduría, Señor. Síguela empoderando, Señor, Padre. Guárdala y cúrela con tu preciosa sangre, Señor. Llévala, Señor, con bien a todo, Señor, lo que ella emprenda, Señor. Señor, que todas las peticiones, anhelos, metas, Señor, que ella tiene en su corazón se puedan cumplir, Dios. Bendícela, Dios, súplele todas sus necesidades, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano que se ha conectado aquí hoy, Dios, te pedimos que lo guardes a cada uno, que lo bendiga, Dios, y que tu palabra, Señor, que ha sido sembrada, Señor, no regrese sin antes, Señor, haber cumplido el propósito, Dios, en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastora, muchas gracias. Un abrazo virtual desde acá. Las quiero mucho. Y hasta la próxima. Nos veamos pronto, Espero que nos veamos pronto. Así es. Dile a tu mamá que me dé una comida.
Amén, amén, pastora. Bendiciones. Chao. Amén. Gracias por conectar. Daniel, muchas gracias. Bendiciones a todos.